911, ¿dónde es su emergencia? Muchas gracias por acompañarnos este 2 de junio al rescate del alma. Su texto lema es el Salmo 9:11 que dice así: Cantad a Jehová que habita en Sión, publiquen en los pueblos sus obras. Así es, debemos de cantar a Dios siempre, porque Él nos da la fortaleza. Aún los días difíciles es cuando más debemos de cantar, porque nuestro Dios es real, y cuando nos damos cuenta el Señor está obrando grandes cosas a través de su palabra, a través de nuestras vivencias. El Señor nos trae de brazos cruzados. Este programa es al rescate del alma y tenemos esta bendición de la Iglesia Ágape ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz, para usted, para su familia, para que juntos estudiemos la palabra de Dios. Como desde hace algunos meses estamos estudiando solamente Apocalipsis. Sabemos que Cristo viene, todo está cumplido, las profecías están cumplidas y sabemos que cuando el Señor así lo disponga, el Señor vendrá por su iglesia y empezará la gran tribulación, lo que narra Apocalipsis. Pero este es un tema para prepararnos, para evitar eso, para aferrarnos a Cristo Jesús y encontrar en el Señor la libertad, porque la iglesia no está puesta para ira. Bien, gracias a Dios queremos invitarlo que por favor busque su Biblia, comparta por favor este ministerio, por favor ahí, si le ha sido de bendición para usted y para su familia, por favor compártalo. Si alguien no sabe de qué trata Apocalipsis y bueno, le gustan las cosas del Señor, bueno, sepa que estamos estudiando la palabra de Dios y ella nos va a edificar. Mi nombre es Jonathan Rodríguez Gutiérrez, pastor de la Iglesia Ágape. Le invito a que vayas a buscar a Jesucristo, que es nuestro rescatista bendito. Él es el tema de Apocalipsis. A Él sea la gloria. Su nombre. Dios lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias a Dios. La semana pasada estudiamos el tema del anticristo. Vimos algunas de las características de él, es hablar profundamente, especialmente el libro de Daniel, la trata acerca de profecías en cuanto a él. Bueno, ¿y por qué quisimos hablar del anticristo antes de pasar a este capítulo 11? Bueno, porque aquí ya empieza a obrar desenmascaradamente a mitad del capítulo y es lo que vamos a estar estudiando. Pero si ya buscó su Biblia, le invito a que por favor busquemos y leamos juntos Apocalipsis 11, versículo 1 y versículo 2. El que escribe, usted sabe, es el apóstol Juan. Escrito está: Y me fue dada una caña semejante a una vara, y se me dijo: levántate y mira el templo de Dios y el altar y los que adoran en él, y echa fuera el patio que está fuera del templo, y no lo miras, porque es dado a los gentiles, y hollarán la ciudad santa 42 meses. 42 meses. Bueno, si lo dividimos en años, 42 meses son 3 años y medio. Importantísimo. El apóstol Juan, llamado el teólogo, el capítulo anterior vimos cómo él come el rollo que el Señor le manda y recibe el mensaje de Dios. Recuerda que en su boca era dulce y en su vientre era amargo. En este capítulo 11, el versículo 1 y 2, hablaremos de cómo se mide el templo, cual acabamos de leer. El versículo 3 al 6, la predicación de los 2 testigos. El versículo 7 al 10, la bestia y el anticristo, cómo actúan contra los testigos, ahí cuando se levanta. El versículo 11 al 14, en la primera parte, bueno, veremos cómo el Señor levanta a los 2 testigos y las consecuencias de esto. Gloria a Dios, será precioso, será para la próxima semana, si nos permite. Y el versículo 14 del mismo capítulo 11, 14, la segunda parte, hasta el 19, será la séptima trompeta del Apocalipsis. Algunos llaman a Juan, el apóstol, le llaman el vidente, pero en nuestra cultura llamar a alguien es así como llamarlo adivino, como mago, como hechicero. Y Juan no era ningún adivino ni esto, era el apóstol Juan, el apóstol apocalíptico, si usted me dice así, el teólogo, perfecto. El apóstol Juan mide el templo. No se nos especifica cuánto medía tal vara, ¿no? Pero hay quienes piensan que podría medir de 2 a 3 metros de largo, no sé. Según las cosas que se decía, por ejemplo, en Ezequiel también al profeta se le da hacer una mención así del templo de Dios, en el cual el profeta ve una visión, un varón, una caña de medir, que tenía de largo en su mano, esa caña tenía 6 codos y un palmo menor,
más o menos 3 metros para medir el templo de Dios, lo que se le da en la visión al profeta Ezequiel. En Zacarías capítulo 2, versículo 1, a este profeta en visión ve otro varón con un cordel de medir. Así es, Dios mide su templo, Dios mide a su pueblo. En Amós capítulo 7, y este sí lo vamos a leer, 7 del 7 al 9, el profeta y pastor de Tecoa y de Israel ve cómo Dios usa una plomada de albañil para corregir a Israel que no era recto con Dios. No sé si usted conoce las plomadas de albañil para así ver la pared si está derecha o no está derecha. Dice así, versículo 9. Me enseñó así: he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, en su mano una plomada de albañil. Y Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados. Y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Bueno, en este pasaje es importantísimo darnos cuenta que el Señor está hablando principalmente al pueblo de Israel. Si usted conoce, a la muerte del rey Salomón, el reino se divide en dos. Se queda su hijo Roboam, se queda con una tribu, y especialmente Judá, y Jeroboam, que es el que levanta y divide así a Israel, se queda con las demás partes del reino. Terrible cómo se divide esto. Sin embargo, estos de Israel, que eran de Jeroboam, es el que el Señor los mide con una plomada de albañil. Es el ejemplo que da el Señor para ver si eran derechos para con Dios, para ver si eran derechos en cuanto a la ley, para en verdad si en su corazón había arrepentimiento, a ver si no era tanto, la salvación no está por las obras, la salvación está en la fe. Desde el Antiguo Testamento los héroes de la fe en Hebreos 11 se menciona que fueron salvos por fe. Habacuc dice que la salvación es por fe, y tenemos nosotros que aprender que el Señor mide a su pueblo. El Señor conoce la calidad del cristiano, sabe en verdad qué ejemplo, qué conducta tenemos nosotros. Y Dios así mide a Israel. Y bueno, si usted conoce, fue hallado mal la forma en la cual estaba adorando al Señor y son llevados a destrucción. Los ninivitas así se llevan a ellos, a los de Israel. Dios tiene medido su templo, a Israel, a su pueblo también, pero no solo a ellos, sino a cada persona. Como el gobernante Belsasar en el libro de Daniel bien sabe también que él fue medido, fue pesado. Dice Daniel 5, 25 al 28. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsim, aquella mano que aparece mientras que están haciendo una fiesta ahí, Belsasar, aparece una mano y escribe esto. Esta es la interpretación del asunto. Eso dice Daniel. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin, no hay más. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Y eso fue lo que pasó. En la misma, versículos después, dice que en la misma noche llegaron a destruir donde se vivía él. Los que estaban en fiesta y estaban venían sobre ellos los enemigos, los persas, y en la misma noche el rey Belsasar muere. Dios mide a su creación, Dios mide a Israel, Dios mide el templo, Dios mide a su pueblo, Dios mide a la gente que ofende al Señor, como Belsasar. Dios mide a todos. Aquel que no dé la medida correcta será echado al fuego consumidor, pero aquel que se ampare en Jesucristo será medido en la gracia del sacrificio del unigénito de Dios. Ahí es donde damos una medida correcta. Normalmente las medidas se usan para edificar, para restaurar, o para destruir, es cierto. Pero regresando a Apocalipsis 11:1, entendemos que es para preservar. En Apocalipsis 21, 15 a 17, también se dice que la Nueva Jerusalén será medida, un tema que tomaremos después. La Nueva Jerusalén será medida. En Apocalipsis 11, que es donde estamos, tal parece que la idea es que Dios medirá, evaluará tanto al templo como a los que se alleguen a él. La pregunta es, ¿qué medida estamos dando nosotros? ¿Estamos dando una medida correcta? ¿Estamos nosotros trazando bien la palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones? ¿Somos nosotros responsables con el Señor? ¿Por qué tiene que haber un templo, un lugar santo en la gran tribulación? Porque eso es lo que está llegando. En Apocalipsis 11, el apóstol Juan se le da para que mida un templo. ¿Para qué? Para que se cumpla la profecía de Daniel, que va a haber una profanación durante la gran tribulación, un templo que se construirá ahí.
Si usted sabe, bueno, uno fue construido por el rey Salomón. Antes del rey Salomón era el tabernáculo. Bueno, David no se le permite construir el templo y es el rey Salomón. Después de ello, y con los caldeos, cuando Jerusalén, siglos después, es invadida por Babilonia, bueno, es destruido ese templo, y después con Ageo, con hombres del Señor, con Esdras, con Zorobabel, regresan a Jerusalén y se reconstruye el templo, especialmente con Ageo. Ese es el segundo templo. Bueno, después de eso también es destruido también por la violencia que hay en el periodo intertestamentario. Esto es historia, ¿sí? En la situación que pasa y después Herodes construye otro. El templo de Herodes ya no era el templo de Salomón, ya no era ese, sino que es un templo que construye Herodes. Sin embargo, el Señor le dice que ese templo le han llamado al templo le han llamado cueva de ladrones, es lo que decía él, que era mi casa de oración. Él lo considera como su templo. Bueno, es destruido en el año 70 por el emperador Vespasiano, Tito Vespasiano, y queda destruido. Y hasta el día de hoy los judíos como religión, como nación, no tienen un templo. Si usted ve una imagen de Jerusalén, lo que principalmente veremos será la mezquita de los musulmanes, que es la que está ahí, pero no hay un templo judío, porque no hay lugar santísimo, no hay arca del pacto, no está. El arca del pacto descubriremos en la Apocalipsis que está en la presencia de Dios, o ahí es donde se mostrará. Esto es importantísimo. Dice Daniel 9:27, leo: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Esa es la semana 70 de Daniel. A la mitad de la semana, a los 3 años y medio, o como dice aquí este pasaje, ahí a los 42 meses de Apocalipsis 11, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Eso lo va a hacer la bestia. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, ahí está él, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esto es importantísimo. ¿Se va a edificar un templo durante la gran tribulación en Jerusalén? Sí, porque recuerde, el anticristo no va a decir yo soy el anticristo, no va a decir yo soy la bestia, no, por supuesto que no. Él va a intentar engañar a la gente para decirles yo soy el Mesías, yo soy el profeta que están esperando, yo soy el Dios que las religiones va a hacer en una manera ecumenismo, va a juntarlas todas las religiones en una para que puedan enlazarse en la astucia que tenga este hombre y la gente lo va a creer por un tiempo. Eso es lo que va a hacer ahí. En la gran tribulación habrá un templo que se construirá en Jerusalén, mas no será para Dios, por supuesto, será para la bestia. Mateo 24, 15 y 16 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, lo que acabamos de leer de 9:27, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Esto sucederá después del rapto, que es lo que acabamos en Mateo 24, viene después de esto. Bien, es lo que sucederá, la abominación desoladora. En 2 Tesalonicenses 2, 1 al 4 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, esta es la bestia, el hijo de perdición, el cual se pone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Y aquí está este punto: tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La bestia va a decir así: yo soy el Mesías, yo soy Dios, adórenme, me estaban esperando, yo soy el prometido. Eso será lo que la bestia va a querer engañar hacia la gente. Se hará un templo ahí, los engañará, los engatusará. La gente es muy fácil de manipular, normalmente por dinero, por intereses, por amor, por los placeres. ¿Qué tenía que hacer el apóstol? Regresemos a nuestro capítulo 11. ¿Qué tenía que hacer el apóstol en cuanto al templo? Bueno, leímos medir el altar, medir el templo, medir a los adoradores, pero no medir el patio de fuera. Dice ahí, regresamos a Apocalipsis 11:2. Y echa fuera el patio que está fuera del templo, y no lo midas, porque es dado a los gentiles. Y hollarán la ciudad santa 42 meses. Eso es lo que dice el texto. A Juan, el apóstol, no se le permite medir el atrio de los gentiles. En el templo de Jerusalén, cuando se escriben los evangelios, en la época cuando están los evangelios, no cuando se escriben, porque algunos ya eran posteriores al templo, había cuatro
4 atrios. Cuando estuvo Jesús en la tierra, en su ministerio, aquí hubo 4 atrios rodeando al lugar santísimo. Primero, el atrio de los sacerdotes, que estaba ahí enseguida después del lugar santo y el lugar santísimo, aunque ya no había arca, pero recuerde que se parte el velo de arriba abajo una vez que Jesús muere, ¿lo recuerda? Bueno, el atrio de los israelitas, por supuesto, solamente donde podían pasar hebreos. Tercer atrio, el atrio de las mujeres. Y cuarto atrio, el atrio de los gentiles. Quizá a ese se refiere, no sé, ahorita vamos a ver esto. Si algún gentil quería pasar más allá de dicho atrio, pasar al atrio de las mujeres, bueno, era sentenciado con pena de muerte. Había letreros en los idiomas, en griego, en latín y en hebreo, para que nadie dijera, yo no leí, que no me debía de pasar. Aquel que no fuera israelita, eso es gentil, alguien que no fuera israelita. Sin embargo, debemos entender que para cuando el apóstol Juan escribe en el año 90, o más del año 90, algunos 90, 95 o 100 después de Cristo, el templo había dejado de existir. Repito, en el año 70, Tito Vespasiano destruyó el templo de Jerusalén, el templo al cual Jesús purificó cuando habían hecho esa cueva de ladrones. ¿Cómo podía medir entonces el apóstol Juan un templo si ya no había? Bueno, hay quien piensa que quizá el apóstol conocía las medidas de dicho templo. Tendría que ser un ingeniero, pero bueno. O que Dios se lo reveló, ¿sí? Y esto es lo que personalmente queremos que, bueno, se edificará un templo durante la gran tribulación y él se autoproclamará, la bestia se autoproclamará como el Mesías y edificará ese templo y ese será el que será hollado por los gentiles. Aparentemente el acto de medir significó que Dios consideró el templo con sus fieles, bueno, como algo muy especial, porque para él la salvación viene de los judíos. Tal parece que la profecía de Zacarías que leímos hace unos momentos de Zacarías 2 se encuentra también en lo que el apóstol Juan estaba viendo, porque todo está entretejido, gracias a Dios. La Biblia es una armonía doctrinal, gracias a Dios. Por lo tanto, habrá castigo especial para aquel que contamine el templo de Dios con una imagen, el lugar Sión, donde debe estar el templo para el Señor. Ahí si alguien hace alguna abominación, como lo va a hacer la bestia, será destruido. ¿Por cuánto tiempo, dice ahí, tendrán control las naciones dirigidas por el anticristo sobre Jerusalén? Repito, 42 meses. Esto es 3 años y medio. Esto es la mitad de la semana 70 que leímos de Daniel 9. La primera mitad de la gran tribulación, en donde la bestia los engañará. Se mostrará como ángel de luz. Él buscará dar solución a la contaminación, a las guerras, a la violencia, a su manera, una solución muy pequeña. Por algún tiempo, solo por interés. Tremendo. Apocalipsis 12:6 dice, hablando de los 3 años y medio, y la mujer, será el siguiente capítulo que estudiaremos, huyó al desierto, donde es Israel, donde tenía lugar preparado por Dios, para que allí sea sustentada por 1260 días. Una vez que a la mitad de la semana 70, la bestia cesa el sacrificio en Jerusalén, bueno, Jerusalén y los hebreos son perseguidos por 1260 días. 3 años y medio. Dice Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Tiempos y medio tiempo. Son 3 tiempos y medio. Esos son 3 años y medio lo que estamos estudiando. Encaja perfectamente, gracias a Dios, no hay nada que temer en ese sentido, pero habla así que la bestia se levantará palabras contra el Altísimo, porque él dirá, yo soy Dios, aplastará y perseguirá a los pueblo del Señor, los quebrantará a Israel, principalmente sí, a los que se nieguen a la marca de la bestia serán perseguidos, así durante la gran tribulación, sí. Daniel 12 dice, 7, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Versículo 11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Será la segunda parte de la gran tribulación. Es lo que sucederá en ese tiempo. Tremendo, terrible, ¿no cree? Ellos llegarán ahí a ese lugar y dice ahí, hollarán, versículo 2, hollarán la ciudad santa de Jerusalén 42 meses. Ahí estarán, la hollarán, la pisotearán, harán un sendero, la destruirán, la harán suya. Eso dice ahí. Hoy que hay 3 religiones principalmente en Jerusalén, que es, por ejemplo, por supuesto el judaísmo,
el cristianismo y el islamismo, bueno, no tengo idea, mucha gente que ha pasado de ahí, hemos visto videos y documentales y ahora con lo de las guerras vemos la situación tan delicada como está tan entrelazadas las tres religiones ahí unidas, pero sin mezclarse, por supuesto. Ahí conviven de una manera pacífica hasta cierto punto, hasta que alguien lanza bombas, pero bueno, esa es otra situación. Así es. Bueno, durante la gran tribulación, la bestia así la pisoteará. Los extranjeros, los que no son judíos, así entrarán durante 42 meses. Dice Lucas 21-24, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos. Está hablando Jesús al pueblo judío. Serán cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, los extranjeros, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Cuando los judíos tengan posesión de Jerusalén temporalmente, aunque aún no ha sucedido tan clara y definitivamente por estas tres religiones que le digo, los judíos perderán su posesión más valiosa, Jerusalén, durante la gran tribulación y serán perseguidos. Será como otra diáspora, no sé, mandada por Nerón y por los césares, ahora será por la gran tribulación, huirán del pueblo de Israel. El libro del apóstol Pedro, sus cartas, es hacia los hermanos que están pasando esa diáspora. La profecía de Daniel tuvo un cumplimiento cercano, aparte del apocalíptico. Cuando Daniel, el profeta, lo menciona, esto de Daniel de la semana 70, tiene dos profecías. Una que se cumple en los siguientes años a Daniel y otra que es la de la gran tribulación. Pero digo, en cuanto a la historia, se aplica al rey de Siria llamado Antíoco Epífanes. Conquistó a los judíos e intentó imponerles su lengua, su cultura y lo peor, su religión, sacrificando cerdos en el templo. Hay quien dice que fue uno, hay quien dice que fue en plural. Bueno, tremendo, es terrible. La lista de mártires judíos fue inmensa, miles, pero llegó a fin con el levantamiento de Judas Macabeo. Antíoco fue expulsado, gracias a Dios, el templo restaurado y purificado para que no quedara el hedor de los sacrificios de ellos. Se dice que del junio del 168 a.C. al diciembre de 165 a.C., aproximadamente 3 años y medio fue el tiempo que estuvo ahí Antíoco Epífanes destruyendo, aproximadamente 3 años y medio. Qué casualidad, ¿no? Que la verdad es que Dios no hace cosas casuales ni profetiza cosas por casualidad. Hasta el día de hoy los judíos celebran una fiesta que se llama el Hanukkah. Disculpen, no conozco hebreo, pero bueno, quizás sí se mencione acerca de esto, como el Señor, cómo tiene la libertad acerca de ese evento contra el Antíoco Epífanes. Importante, 3 años y medio. Por supuesto, eso es lo que vivieron ellos y lo aplicaron a eso. Sin embargo, esto tiene cuando leemos y aplicamos con Apocalipsis, entendemos que no solamente es una persecución y una violencia de un solo lugar, de medio Israel, sino que es una persecución global. Eso es lo que hará la bestia, que no tenga su marca. Esto es importantísimo y debemos de cuidar. La verdad es que el templo es un lugar precioso y debemos de considerarlo así. Debemos nosotros honrar al Señor con todo nuestro corazón y debemos de preservar y adorar y mantener nuestra adoración a Cristo Jesús. Antes de continuar nuestro estudio, déjeme hacer un paréntesis para preguntarle, porque no es mi tema solamente hablar de Apocalipsis, sino cómo aplicarlo a nosotros hoy, antes de que suceda esto. Quizás usted lo ve durante la gran tribulación. Bueno, arrepiéntase y busque a Cristo Jesús. La pregunta es, ¿valora usted un santuario exclusivo, santo para adorar a Dios? ¿Lo valoramos? ¿En qué lugar en nuestro corazón ocupa esa casa de adoración? ¿Necesitamos los cristianos congregarnos si Dios está en todo lugar? Siempre nos dicen eso. ¿Tiene usted la dicha, déjeme poner un ejemplo, ¿tiene usted la dicha de vivir durante décadas en la misma casa? ¿O de laborar en la misma empresa durante muchos años? En la cual usted conoce las ventanas, conoce las paredes, conoce todo, las instalaciones, todo. Hasta la loseta que está ahí floja, usted la conoce ahí, no sé. ¿Qué sentiría si una grúa de repente con esas esferas metálicas industriales demoliera su casa? Su trabajo que durante años quizá usted lo ayudó a edificar. Por más humilde que sea ese edificio, hemos echado raíces ahí. Llegamos a valorar profundamente ese lugar. ¿Y sabe qué? Amarlo. En los cuartos tenemos recuerdos. Es cierto que la iglesia no son los templos. La iglesia no tiene un templo en específico.
Ellos son los recintos, la iglesia, el cristiano son los recintos donde el santuario, perdón, el templo es donde se congrega la iglesia. La Biblia nos aconseja, sin embargo, nos aconseja, nos establece y nos ordena congregarnos. Eso sí. ¿Por qué nos congregamos? Nos congregamos para adorar a Dios. Nos congregamos para agradecerle al Señor. Nos congregamos para buscar a Dios sin distracciones. En casa hay muchas distracciones, en el trabajo hay muchas distracciones, en el teléfono hay muchas distracciones. Gracias a Dios que podemos ver los cultos de manera así fácil a través del internet, pero hay muchas distracciones. Notificaciones llegan y te distraen. También nos congregamos para buscar refugio, un lugar dedicado, un santuario para buscar ahí como un búnker para salir adelante. Para fortalecernos espiritualmente como si fuera un gimnasio, para alentarnos así, para capacitarnos y ser útiles, para estudiar ahí en la obra de Jesús, en la iglesia, y fortalecernos para que cuando termine el culto vayamos nosotros a ser de bendición a este mundo que se consume, que se destruye, que no quiere saber nada del amor. Para sanar y para recuperarse también nos congregamos para adorar juntos, para cantar juntos, para recibir y ser de bendición en la iglesia, para apoyarnos mutuamente, para crecer, para adorar congregacionalmente a Dios tal y como Él ordena, para edificar apaciblemente el corazón y agradecer junto con la iglesia cuán grandes cosas el Señor ha hecho con nosotros y por eso estamos alegres. Por eso nos congregamos, por eso es importante. Congregarse es una necesidad del pueblo de Dios. Dice el Salmo 84, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desean los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Esa, dice, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Qué preciosa manera de decir así para alabar al Señor en un santuario. Y eso que el pueblo hebreo, solamente los sacerdotes podían entrar al templo o al tabernáculo. Los que no eran levitas, los levitas eran la única tribu, la única descendencia que podían ser sacerdotes. Los demás solamente se quedaban en el atrio, afuera del tabernáculo, del templo, y desde ahí alababan al Señor. Desde ahí decía: Señor, me es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Eso dice el salmista, y esa es la bendición que el Señor debemos de tener en nuestro corazón. Eso dice una cosa he demandado, Salmo 27, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¡Qué precioso! Gracias a Dios. ¿Que esto es fanatismo? ¿Que esto es no tener nada que hacer? No, esto es amor, esto es adoración, cuando uno adora así a Dios y se compromete. Es el plan de Dios que nos congreguemos para adorarle alegremente. Salmo 122:1 dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Así es. Si los demás no quieren ir, que Dios los bendiga y que espero que la próxima vez puedan ir. Pero con los que vamos, nos gozamos. Con los que adoramos, nos congregamos y adoramos al Señor. Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de las vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Esto es importantísimo. En la ley Dios ordenó construir el tabernáculo y luego el templo a Salomón para convivir con su pueblo. Pero desgraciadamente los judíos llegaron a amar más al oro del templo que al Dios del templo. Llegaron a amar más la construcción y lo material que al que estaban honrando o al que se supone que deberían de buscar. Jesús lo dijo en Mateo 23:16. Ay de vosotros, guías ciegos, que dicen: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También dicen: si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Sí, llegaron a amar más lo material, más sus sacrificios, más el oro que a Dios. Mucha gente idolatra sus santuarios, se muere por sus santuarios. Es un lugar precioso para guardarlo, es cierto, pero no debemos de llegar hasta el punto de llegar a idolatrar las bancas, los lujos que tienen algunas iglesias. Y debemos nosotros poner nuestra mirada en Dios. Dios es el que enriquece, Él es el que nos da bendición.
Hoy en la gracia, la iglesia eh, no es un templo. La iglesia se reúne en los templos, pero como piedras vivas para ser edificados por el divino arquitecto como templo espiritual. Y debemos así poner nuestra mirada en Dios. Hechos 17:24 dice así: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, por más lujosos que sean. No, el Señor no habita así, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. El Señor no habita en templos hechos de manos, no, el Señor quiere habitar en los corazones. Porque para los apóstoles, para Juan, para Pedro, para Pablo, cuando hablan del templo cristiano no se refiere a un edificio, sino a los cristianos, como piedras vivas que edifican la casa espiritual. Los cristianos así forman estas piedras vivas, dice 1 de Pedro 2, 4 y 5. Acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, los judíos lo mandaron a matar a Jesús, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables por medio de Jesucristo. Gracias a Dios. Como piedras vivas debemos actuar nosotros como el pueblo del Señor, siempre activos, unidos. Las piedras en las paredes, diríamos, los blocks están ahí unidos, no se mueven, no están ahí vacilando, ni distrayéndose, ni cayéndose. Deben de estar firmes, así debemos de estar como cristianos firmes, buscando ser de bendición. En donde el fundamento es Cristo, eso dice Efesios 2, pero en un momento más vamos a hacer una pausa y en un momento más leeremos este pasaje de Efesios 2. Por favor, no se vayan. Dios lo bendiga. ¿Es tu emergencia? ¿Dónde es su emergencia? Gloria a Dios.
continuamos con esta segunda parte del final de nuestro programa. Y gracias a Dios, Efesios 2:19, porque el fundamento es Cristo, el fundamento de la iglesia es Cristo. La doctrina de los apóstoles es la doctrina de Cristo. Así que dice Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Gracias a Dios. Por eso debemos de congregarnos, por eso debemos reunirnos como hermanos. No existe cosa como la oveja solitaria, como aquel cristiano que se va al monte para pasar allá, no sé, toda su vida en la meditación, alejado de los demás. No, 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 no. Jesús dijo, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los apartes del mal, para que en este mundo el cristiano debe de ser luz y de brillar para las personas. Cada cristiano, el apóstol Pablo nos enseña que es templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios 3:16, no saben que sois templo de Dios. 2 Corintios 6:16 dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Sois templo del Dios viviente. Así es, como iglesia debemos de ser así, de templo, edificándonos, uniéndonos, siéndonos de bendición. Si algún hermano se está quedando atrás, se está quedando rezagado, está cayendo en tentación, se está enfriando, hermano, en nombre del Señor nos alentamos. Por eso hemos mantenido nuestros cultos en Ágape, los hemos mantenido en línea, en vivo, las predicaciones de algunas alabanzas, para que usted se pueda escucharlas. No queremos hacerlo privado, no tenemos nada que ocultar, queremos predicar la Biblia, queremos que usted conozca del Señor, hermano, que durante toda la pandemia no has asistido a Ágape, hermano, sabes dónde está tu lugar. Te extrañamos, estamos hablando por ti, te hemos hablado. Ven, hermano, levántate, Cristo Jesús está la bendición. Finalmente también nos congregamos porque es una orden en el Nuevo Testamento. Cuando vemos acerca que Cristo viene, dice Hebreos 10, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, nuestra fe, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Así es, debemos de considerarnos para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Y eso cómo lo vamos a lograr? No dejando de congregarnos, sino ahí unidos, alentándonos, exhortándonos. Que hay mucha gente que tiene por costumbre, desde la época del libro de Hebreos, del Nuevo Testamento, había gente que no se congregaba. Bueno, así es, sí. A veces los problemas nos acercan más a Dios. A veces cuando estamos enfermos o estamos en angustia, oramos y estamos más activos en la obra de Dios. No seamos así. No sea que Dios tenga eso en consideración y diga, pues si así me buscas más, te dejo en una aflicción permanente para que me busques más y te alejes del pecado y no te hagas daño. No, hermano, busquemos a Dios antes de que vengan los días malos. Sobre todo, pues porque nos damos cuenta que aquel día que Cristo viene se acerca. Esto es importante, gracias a Dios. Por eso nos congregamos. Quise hacer este punto porque hay un templo en Apocalipsis, el cual también el pueblo judío lo adorará a Dios y luego la bestia lo profanará. Versículo 3 de Apocalipsis 11. Y daré a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de sacos de silicio, dice ahí. Bien, mis 2 testigos, de nuevo por 3 años y medio. Algunos creen que los 2 testigos son Moisés representando la ley y Elías representando a los profetas. Sí, yo creo que sí, ya que ellos aparecen con Cristo cuando se transfiguran, Mateo 17, 2 y 3. Elías, según la profecía de Malaquías 4:5, ha de aparecer antes de la venida del Señor. Otros sugieren que será en la batalla de Armagedón. Bueno, otros sugieren que es Enoc y Elías, ya que ambos fueron llevados sin morir. Moisés sí murió. El Deuteronomio termina con que Moisés murió, y luego Judas menciona que Miguel pelea con Satanás por el cuerpo, ya lo entendemos, muerto de Moisés. Sin embargo, la Biblia no aclara quiénes son los 2 testigos. No lo dice. Podemos sacar conclusiones y bueno, yo creo que son Moisés y Elías, en Agape creemos así. Pero la palabra testigos es mártir. Con esta palabra fue con la que empezamos los estudios de Apocalipsis, es mártir.
Testigo es alguien que da testimonio y aunque lo amenacen, mantiene su palabra firme. Están vestidos de silicio, lo cual es una señal de luto para el pueblo hebreo, de angustia, un sufrimiento interno. Muchas veces tenían su ropa normal y por dentro tenían esa ropa en la cual tenían un sufrimiento ellos que solamente conocían ellos y Dios. Y eso es importante. Estos dos testigos llegan aquí no para festejar, porque no están felices con la destrucción por lo que van a hacer en unos momentos más. Y bueno, leamos. Y estas son las dos olivas, versículo 4, los dos candeleros que están delante de Dios en la tierra. Eso dice el Señor. Tomando en cuenta Zacarías, leamos lo que dice Zacarías 4. Hablé más y dije, ¿qué significan estos dos olivas a la derecha y el candelero de aquí a su izquierda? Hablé aún de nuevo y dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de ese aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Bien, por eso son los profetas. Zacarías es uno de los profetas menores por el tamaño del libro, no porque no sea más importante. Sin embargo, son profetas mesiánicos, también son profetas que se darán sus profecías durante la gran tribulación, durante el Apocalipsis. Y encaja con este precioso pasaje acerca de los dos olivos que estamos leyendo ahorita en Apocalipsis. ¿Cuál era el significado de los dos olivos? Bueno, el aceite para las lámparas, ahí es la luz. Sí, para eso es el aceite para las lámparas. Bien, dos personas que al igual de los dos candeleros alumbran con el mensaje de Dios a toda la tierra, pero no por sus fuerzas, sino por el poder de Dios. Eso debe quedarnos muy claro. Darán luz, testificarán, pues son unos candeleros, van a dar luz. Testificarán en medio de grandísima oposición. Estos dos, que le digo que creemos que son Moisés y Elías, darán luz en medio de la generación que no quiere saber nada con Dios, que pues, sufre las tribulaciones, no se arrepiente. Zacarías 4, 1 al 6 dice, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado ya aquí un candelero todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelero. Y dice, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel dice conmigo, respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Estoy leyendo de nuevo, me dijo, Señor, no. Entonces respondió y me habló diciendo estas palabras de Jehová, Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Debemos de alumbrar, debemos de ser de bendición. No es por la fuerza del hombre. Cuando algún cristiano, alguien del pueblo de Dios ora y sucede algún milagro, es gracias a Dios. Es el Señor que contesta. Hay muchas personas que están orando, no nada más uno. Y el Señor contesta y bendice. Y la gloria sea para Dios. También cuando el Señor enviaba juicios, por ejemplo, con Moisés contra Egipto, con Elías contra el rey Acab, no sé. Es por el poder de Dios, no era por la virtud de ellos. El hombre no tiene virtud tal, así es, si no tiene el respaldo de Dios, o aún el respaldo de los demonios, pero los demonios no se comparan con el poder de Dios. Mateo 5, 14 dice así, porque como cristianos, nosotros debemos de ser también candeleros, debemos de ser luz. Compartir la luz de Jesús, reflejar a nuestro Salvador por medio de nuestra conducta, de nuestra palabra, de nuestras acciones, compartir el Evangelio, tener un corazón dispuesto para servir, dispuesto para dar aliento cuando la gente está más frágil, después de que hizo su vida a pedazos por vivir sin Dios, vivir una religión ahí cómoda, sin respetar a Dios, se va a hacer pedazos, y ahí es cuando el cristiano debe de estar atento para llevar ese mensaje de aliento, de luz. Mateo 5, 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, claro, se ve a mucha gran distancia. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, de un cajón, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La pregunta es, piensen usted. Apenas van 2 días de junio. En este mes de junio, ¿esperamos dar luz, la luz de Dios aquí? ¿O será que mantendremos nuestro cristianismo en secreto? Ya me salvé, ya a los demás no me importa. ¿Será que podemos ser tan egoístas? Espero que no. Estos 2 testigos, estos 2 candeleros, estos 2 olivas que están aquí, que se mencionan, estos 2 testigos, tienen
respaldo de Dios, señales pues, sobrenaturales que demuestran que son testigos de parte de Dios. No es nada más dos personas así. Dios demuestra su potestad y dice así, versículos 5 y 6. Y si alguno les quisiere dañar, sale fuego de la boca de ellos, gloria a Dios, y devora a sus enemigos. Y si alguno les quisiera hacer daño, es necesario que él sea así muerto. Estos tienen potestad de cerrar el cielo, que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra de toda plaga cuantas veces quieren. Tremendo, terrible. Hay quienes piensan que estos dos testigos son Enoc y Elías, pero pues ninguno de ellos murió, pero no es así. Se relaciona con, leemos que esto se hará a la mitad de la gran tribulación, se relaciona con los tiempos bíblicos, y debemos de aprender que estas señales que ellos dan, pues nos muestran que son cosas que Elías y Moisés hicieron en sus vidas, y en la Biblia, en el Antiguo Testamento está escrito. Por ejemplo, versículo 5. Se defienden con fuego devorador que sale de sus bocas. En el Segundo de Reyes, capítulo 1, mandan ahí soldados para apresar a Elías. Y bueno, de 100 en 100 así son llevados, de 50 en 50, perdón, son llevados con sus capitanes para apresarlo. Y el Señor y Elías, por el poder de Dios, los consume a esos dos pelotones que fueron primero. Así morían los que querían hacerle daño. Y bueno, así fue desgracia para ellos. Hace cesar la lluvia de Primero de Reyes 17, que fue lo que leímos ahorita en este versículo, en el versículo 5. Hace cesar la lluvia en el Apocalipsis 11:5. Bueno, en Primero de Reyes 17, Elías ora y deja de llover. Gloria a Dios. Y vuelve a orar y llueve. Gloria a Dios. Bueno, el versículo 6 de Apocalipsis 11:6, convierte en agua en sangre. Bueno, ese es Éxodo 7, es la primera plaga. Y dice en el mismo capítulo, hieren con plagas la tierra cuantas veces quieran. Bueno, entendemos, Éxodo del 7 al 12 son los 10 plagas. No es tan descabellado pensar que sean Elías y Moisés. Le digo, no lo dice la Biblia, pero probablemente son ellos. Si me preguntan quiénes son los que más se acercan a que sean esos dos testigos, Moisés y Elías. ¿Por qué? Malaquías 4 al 6 dice, acordaos de la ley de Moisés mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío al profeta Elías, antes de que venga el día del Señor. El día del Señor es la batalla de Armagedón. Grande y terrible será el Señor, enviará a Elías. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos de Israel, y el corazón de los hijos hacia los padres, que no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Moisés, el más grande legislador de Israel. Elías, el inmortal profeta del fuego, el más grande de los profetas. Ya se habían aparecido con Jesús, repito, en la transfiguración, en Mateo 17. Si en medio de la incredulidad, la apostasía y el poder satánico desatado durante la gran tribulación, estos dos testigos serán una amenaza para todo este mundo malvado, corrupto, que no quiere dejar su pecado, por un breve de tiempo siguen ahí y atacarán a estos dos testigos. Y aún así son atormentados y aplastados y heridos y destruidos, grandes ejércitos y grandes grupos de personas por el poder de estos dos. ¿Qué no serán? ¿Qué no sucederá cuando sea el retorno del Rey, de Cristo Jesús? Por eso termino con ese texto. Piensa, por favor, meditemos. Jesús, ¿quién es para mí? ¿Es alguien de un libro solamente, el Dios de la Biblia, pero no es mi Dios? ¿Es alguien que mis padres claman y oran y cantan a Dios, pero no es mi Dios? Tenemos que hacer una decisión. Moisés dice en Deuteronomio 30, y con este pasaje termino, 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. Es lo mismo de ahorita. La bendición y la maldición. Y ruega, escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Por favor, le ruego, escoja la vida. Cristo es la vida. Amando a Jehová tu Dios, versículo 20, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él. Así es como se escoge la vida. No es nada más decir, yo quiero a Dios. No. Amándolo, atendiendo su voz y siguiéndole. Porque Él es vida para ti.
y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. ¿A quién escogió? Escoja la vida. Cristo es la vida. Que el Señor esté con usted. Dios lo bendiga. ¿Dónde es tu emergencia? Acompáñanos, por favor, en la siguiente oración. Padre nuestro que estás en los cielos, tú eres nuestro Dios, Señor, y alabamos tu nombre. Señor, gracias, Señor, por la inmensa bendición de poder clamar ahorita en esta libertad que tenemos, Señor. Una libertad de nuestra ciudad, Señor, de poder compartir tu palabra, de traer la Biblia bajo el brazo, Señor. Leyendo Apocalipsis nos damos cuenta que eso no será durante aquel tiempo y aún hoy, Señor, hay países y lugares, Señor, en donde traer una Biblia bajo el brazo, Señor, es llevado a la cárcel la persona y puede ser más severa la sanción, dependiendo del país, dependiendo la opinión política, Señor. Amado Padre, nosotros tenemos esta libertad. Ayúdanos, por favor, Señor, a compartir de ti, a no callarnos, a compartir tu palabra, a compartir los temas bíblicos, Señor. Si este tema te agrada, Señor, te agradó a ti que se compartiera, que por favor la gente escuche de ti, Señor, y sepa que tú eres el que da salvación. Que, amado Padre, que no quede en nosotros, Señor, ese pensamiento en nuestra mente de que sea por nuestra culpa, Señor, que la gente se pierda, que cada quien tome su decisión, pero que el cristiano comparta de ti, Señor. No sea que tú nos llames a cuentas por las personas que viven a nuestro alrededor y que pudiendo compartirles, no lo hicimos por los pretextos que sea, Señor. Ayúdanos, por favor, Señor, a hablar de ti. Quita todo temor, todo obstáculo, Señor, y ayúdanos, por favor, a tener amor, a estar atentos a las personas, a poder atenderlos como tú nos atendiste a nosotros, a contar las maravillas que el cual el Dios Altísimo ha hecho conmigo, como decía Nabucodonosor, lo que tú has hecho con nosotros. Ayúdanos a compartirlo, porque tú eres nuestro Dios, te necesitamos, confiamos en ti y alabamos tu nombre, Señor. Gracias por esta tu paz, en Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Bien, 5 preguntas es lo que tenemos, y así terminamos ahora. Rapidísimo, no sé si recuerda, 5 preguntas vamos a tener del estudio de hoy, por supuesto, no le ponga pausa ni le regrese, a ver si es cierto que sabemos, cerremos nuestras Biblias. Pero dice Apocalipsis 11:1 que el apóstol Juan,
que al apóstol Juan se le fue dada algo para medir. ¿Qué era? ¿Lo recuerdan? Sí, y se le dijo, levántate y mide el templo de Dios, el altar, y a los que adoran en él. Esa es la primera pregunta. ¿Qué se le dio a él para que midiera? 5 segundos para que estemos de acuerdo. Segundo, también en el versículo 2 se dice que echa fuera el patio que está fuera del templo y no lo midas porque es dado a los gentiles. ¿Y ellos qué van a hacer durante 42 meses? ¿Qué van a hacer en Jerusalén, en el templo? ¿Qué van a hacer ellos? Es una palabra que está ahí. Bien. Siguiente. Hablando acerca de buscar al Señor y de buscar estar unidos como iglesia, ayúdame a completar. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de qué, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos cuando ves que aquel día se acerca. No dejando de qué. Fácil, ¿no es cierto? Siguiente pregunta. A los 2 olivos se le da otro nombre, los 2 línea ahí para que usted lo ponga, el cual significa mártir, en el tema con el cual empezamos Apocalipsis. Mártir, alguien que así muestra su vida, su piel, su fe. ¿Qué palabra es? ¿Los 2 qué? ¿La tiene? Espero que sí. Bien, y la última, pensando en estos dos olivas, ¿quiénes probablemente sean? ¿Quiénes sean lo más probablemente que sean según las cosas que se dice en la Biblia que van a hacer durante la Gran Tribulación, pero que también ya habían hecho durante el Antiguo Testamento? ¿A quiénes podría ser? Bien, gracias. Estas son las 5 preguntas. Ahora vamos a pasar a las respuestas, por favor, hermano José Luis, para que queden ahí y usted compare sus respuestas. Si tiene una respuesta buena, pues es 2. Cada respuesta vale 2 puntos. Si tiene las 5, es 10. ¿Cómo le fue? Entonces, espero que muy bien. Gracias a Dios. Queremos invitarlo a nuestra iglesia, que pueda usted acompañarnos, al menos virtualmente, pero si está aquí cerca de Coatzacoalcos, con mucho gusto le invitamos. Tenemos la bendición los domingos a las 6 de la tarde, el primer día de la semana, transmitiendo a partir de las 6:20, estamos transmitiendo nuestro culto, estamos regresando a nuestro horario normal, así transmitíamos antes. Bien, para que la transmisión dure 1 hora, nada más, y usted nos acompaña así. Vamos a buscar que empiece a las 6:30. Pero bueno, acompáñenos, por favor, estamos para servirle. Estamos también los miércoles, hoy estamos estudiando Apocalipsis. Gracias a Dios continuaremos acerca de qué es lo que la bestia como hace guerra contra las 2 olivas. Casi digo la respuesta, pero bueno, será el siguiente tema si nos permite. Los jueves tenemos la bendición de el culto de oración, gracias a Dios. Para mañana será así, si Dios permite, el culto de oración los jueves. Pero normalmente tenemos predicación, gracias a Dios. Dios permite que más y más hermanos vayan asistiendo. Gracias a Dios, Dios está contestando. Dios no abandona jamás su obra. Gloria a Dios. Los sábados tenemos 2 bendiciones en el radio, FM 101.7, los sábados a las 7 de la mañana al abrigo del Altísimo. Y en el periódico, gracias a Dios, es el León del Istmo, las redes sociales, Aguas de Reposo. Estamos para usted. Por favor, acompáñenos. Queremos que usted conozca del Señor, estamos para servirle. Cualquier pregunta, con mucho gusto, por inbox la platicamos, lo tratamos, y con ayuda de Dios la resolvemos con la palabra de Dios. Cualquier pregunta doctrinal, podemos platicarlo. De plano hacemos un tema de acuerdo a eso. Si es una necesidad muy grande, con mucho gusto hacemos un tema, y gracias a Dios, si mientras sea Biblia, adelante, lo necesitamos para siempre, gracias a Dios. Por favor, acompáñenos, estamos para servirle. Y bueno, queremos despedirnos con un texto. Gracias a Dios. Dice el Salmo 19. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Salmo 19, 14. Que así sea nuestra boca. Todo lo que salga de nuestra boca, que sea grato para Dios. Y entonces Él bendecirá a su pueblo. Mi nombre es Jonathan y le digo que el regalo de Dios para ustedes es la vida eterna. Aférrese a Cristo Jesús y tendrá la vida. Que Él esté con usted. Dios lo bendiga. ¿De tu emergencia? Si del pecado anhelas el perdón, mira al Cordero de Dios.
¿Dónde es su emergencia? ¿911? ¿Dónde es su emergencia?